Benvinguts, benvingudes a La Veu Local a Europa, la sèrie d'entrevistes que té per objectiu acostar la Unió Europea i la tasca d'incidència als municipis de Barcelona. Des d'aquí, des de l'oficina a Brussel·les de la Diputació de Barcelona, parlarem amb una sèrie d'experts que ens oferiran eines, bones pràctiques i reflexions que ens seran d'utilitat a l'hora de defensar els interessos locals davant la Unió Europea i més enllà. Nuestro invitado de hoy es Serafín Pazos Vidal. Buenos días, bienvenido. Serafín trabaja como experto senior en desarrollo rural y territorial en la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local. Lo he dicho bien, nombre largo, pero además trabajó durante más de 15 años en la oficina de Bruselas de la Convención de Autoridades Locales Escocesas. Pero además de esta experiencia práctica en terreno, que nos va a venir muy bien, también tienes un perfil académico muy interesante que nos va a permitir acercarnos a unas nociones básicas sobre la capacidad real que tienen los municipios en hacer incidencia y en cuanto a acción exterior. Y me gustaría empezar por aquí precisamente. ¿Hasta dónde pueden llegar realmente los municipios? ¿Tienen competencias en acción exterior o es más un tema del Estado central? ¿Cómo funciona? Bueno, ante todo, muchas gracias a la Diputación Diputación de Barcelona por esta oportunidad. Y respondiendo directamente a tu pregunta, desde la perspectiva práctica y teórica a la misma tiempo, las competencias locales son competencias locales siempre, simplemente que el ejercicio es diferente. No es lo mismo cuando se ejerce residuos urbanos o en el propio ayuntamiento como cuando se trata de ver el impacto de las políticas europeas. En ese caso, muchas veces los ayuntamientos lo que tienen es que participar en la formación de la voluntad del Estado, es decir, por mecanismos de consulta interna cuando existan, también por la acción exterior de la propia Generalitat, incluso también en la parte interna contribuyendo a las discusiones sobre política europea que se hacen en el Parlamento de Cataluña. Es decir, esos son aspectos claves que no se pueden dejar de lado. Pero pues hay una parte más de acción directa a la Unión Europea, que puede ser tanto en la contribución a consultas públicas, que existen en muchos ámbitos, y en las que precisamente se busca esa visión local que no tienen en Bruselas, esa evidencia local que, como digo, no se conoce aquí en Bruselas y es lo que a veces explica que las políticas europeas funcionan o no funcionan, o funcionan mejor o funcionan peor. Pero después también existe lo que son las redes y el trabajo en red. Y en ese caso, en el caso de Barcelona, la provincia de Barcelona en este caso, la Diputación es pues un actor clásico aquí en Bruselas, que tienen mucha suerte los ayuntamientos de tener esa estructura ya disponible para ellos para poder hacer incidencia directa en los asuntos europeos. ¿Cómo de importante es este trabajo de incidencia que tienen que hacer las autoridades locales? Pues es muy sencillo. En Bruselas las decisiones se toman, te guste o no te guste. Puedes pretender que no existen, pero las decisiones se van a tomar igual. Yo siempre pongo el caso de algo que afecta mucho a los ayuntamientos, que es los contratos públicos. Muchos ayuntamientos se han centrado o se han interesado por la ley de contratos del Estado, la ley de contratos públicos de España, cuando le tocó aplicarla. Sin embargo, en otros países, yo he trabajado para Escocia muchos años, pues estuvimos en la propia formulación de lo que es la directiva de contratos y todos los límites y las nuevas condiciones que estaban aplicando. En el caso de muchos ayuntamientos de otras partes de Europa, y yo creo que también en el caso de los ayuntamientos españoles, esa ha sido una implicación mucho más pasiva y por tanto después costó mucho más aplicar esa directiva de contratos públicos, de contratación pública, que aún a día de hoy hay bastantes problemas en España al respecto. Me comentabas fuera de cámara que es importante este trabajo de incidencia desde el principio, ¿no? Precisamente por lo que estabas comentando ahora. Efectivamente, es un trabajo de seguimiento y para eso, una vez más, estructuras como la propia oficina de la Diputación que permite hacer una alerta temprana de cuáles son los temas que se están tratando en la Unión Europea de una fase muy inicial y aparte el propio seguimiento de aquellos ayuntamientos que tengan esa capacidad de hacer seguimiento para hacerlo desde el principio. Ahora la Comisión en breve se va a tomar posesión, en diciembre, y hay toda una serie de nuevas ideas que los que nos dedicamos al impacto local de la legislación europea estamos ya viendo. Y eso es un trabajo que tienen que hacer a todos aquellos ayuntamientos que puedan o estructuras que los ayuden, como puede ser, como digo una vez más, el caso de la Diputación de Barcelona. O sea, el ciclo legislativo está empezando ahora, tuvimos elecciones hace unos meses y ahora parece que arranca todo. Entonces, según entiendo, ya es un momento importante para las autoridades locales para estar ahí atentas, ¿no? ¿Qué se está
cocinando o qué viene, qué importante? Efectivamente, es decir, es un momento clave porque además va a haber un cambio bastante significativo en las políticas europeas que afectan a los ayuntamientos, no solo por el presupuesto de los nuevos fondos europeos que ya se están para el 2028, que se van a presentar ya en julio del año que viene y donde podremos ver qué fondos hay para desarrollo urbano, para territorios inteligentes, para desarrollo rural. Habrá una consulta pública previa, que espero que muchos ayuntamientos y la Diputación de Barcelona pueda contribuir, pero además hay un aspecto más grande, es decir, dada la creciente inestabilidad interna y externa de la Unión Europea en su vecinanza, pero también interna a efectos internos, hay una mayor preocupación de lo que se llama la geografía del descontento. Y hay pues, una serie de propuestas que va a llevar a abanderar la Comisión Europea respecto a lo que se llama el derecho a no emigrar, o el derecho a quedar, right to stay, el derecho a quedarse donde uno quiera quedarse y a elegir vivir en aquel lugar en el que quiera. Y eso va a llevar, y es una cosa que es muy importante para los ayuntamientos que tengan una participación en ese proceso decisorio, en ese proceso de consulta al menos, de dar su opinión, una revisión de las ayudas de Estado, es decir, de la norma de subsidios, que precisamente llevará Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión, como decía antes, la reforma de la Ley de Contratación Pública, que permitirá, por ejemplo, hacer incentivos para que los proveedores locales tengan mayor presencia en los contratos públicos. Y todo, por no extenderme, toda una nueva serie de iniciativas medioambientales o incluso de evaluación de impacto local de las políticas europeas que va a ser uno de los leitmotiv de la nueva Comisión Europea. O sea, tiene que ver con el dinero que llega, ¿verdad?, a los municipios y cómo llega también ese dinero, si he entendido bien. Efectivamente. Y a veces el rol que tienen los ayuntamientos por medio de todos estos mecanismos de consulta, pero también en aquellas oportunidades de hacer participar directamente en reuniones europeas, en las que existen bastantes oportunidades. Existen también redes locales en las que participan muchos ayuntamientos de la provincia de Barcelona, la propia Diputación, o incluso en el caso del Comité de las Regiones, que es el organismo público o el organismo consultivo que representa a las entidades locales y regionales. Por ejemplo, el alcalde de Barcelona es un miembro. Entonces, existe una serie de canales en los que puede participar y debe participar, porque no pensemos, y eso pasa muchas veces en el contexto español, el contexto ibérico, si queremos, que parece que Europa es una gente muy sabia que lo sabe todo, y a veces lo que tienen que decir los ayuntamientos es: esto no funciona así, nos está poniendo una serie de problemas inesperados, y todos estos mecanismos que se están creando en este momento para la evaluación del impacto es básicamente una oportunidad para los ayuntamientos, bien individualmente si pueden, o por lo menos conjuntamente, vía por ejemplo la Diputación, aportar sus visiones. Y es lo bueno de Bruselas. Bruselas hoy aún en día, a pesar de que es un poco un ambiente mucho más político que a lo mejor hace años, hoy en día si das una propuesta que tiene una cierta dosis de evidencia, de credibilidad, te pueden hacer caso. Y a mí me ha pasado muchísimas veces que a lo mejor simplemente un buen argumento basado en hechos, basados en el territorio, acaba viéndose reflejado en políticas públicas europeas. Este mensaje me parece muy importante porque Bruselas a menudo se ve desde ayuntamientos, incluso ayuntamientos más pequeños, ¿no?, como algo lejano, abstracto y muy complicado. Pero si entiendo bien lo que estás diciendo es que hay capacidad de hacer incidencia, claro, estando implicado y así, ¿no? Pero que no está tan lejos como parece. No, para nada. Y aparte acaba llegándote. Europa acaba llegando a la puerta cuando te llega la aplicación de la normativa europea, sea de residuos, sea de contratación pública, sea de ayudas de Estado. Al final está siempre ahí. Entonces es mejor incidir cuando se pueda, en la medida que se pueda. No hace falta que todo el mundo siga todas las cosas, pero por ejemplo, en el caso de Barcelona existe una estructura a la que los ayuntamientos pueden usar y pueden aportar sus ideas, y es la propia Diputación la que aquí en Bruselas es capaz de participar en esa serie de mecanismos. Así que tristemente no es el caso de muchas otras partes del Estado, pero sí en el caso de Barcelona y el caso de Cataluña, así que es una oportunidad que no se puede, yo diría, recomendaría no dejarla pasar. Voy a preguntar ahora por el papel de las oficinas y también de las redes que estabas comentando antes, pero antes una pregunta, porque hablamos de Europa, pero Europa es diversa, es muy grande, imagino que hay muchas diferencias también entre los diferentes países. En cuanto a lo que estamos hablando aquí, de la capacidad de incidencia de los municipios,
¿Cuáles son las grandes diferencias entre las distintas partes de Europa? Pues yo creo que tengo, por razones biológicas o biográficas, he vivido en los dos mundos. Hay una gran diferencia entre lo que es el sur, la administración pública del sur y la administración pública del norte, que no es por una cuestión de renta, sino una cuestión de enfoque. En el sur, en el modelo local del sur, predomina lo que se llama el alcalde fuerte. El funcionariado es un funcionariado de por vida, vamos, de vitalicio, hasta que se jubile, obviamente, y un enfoque muy jurídico. Existe el derecho administrativo. Yo he estado 18 años trabajando como empleado público del Reino Unido en la administración local, y allí no existe derecho administrativo, no existen las oposiciones, por otro lado, no existe el modelo de alcalde fuerte. ¿Eso qué tiene? Tiene ventajas y desventajas. La ventaja que tiene el modelo del sur, digamos, es que el alcalde, si es un alcalde activo o un presidente de diputación, tiene una proyección mucho mayor. ¿Qué pasa? Que es mucho más difícil conseguir digamos, una continuidad, porque depende mucho de la persona que abandere esa institución. En el caso del norte, por simplificar, existe mucho mayor enfoque en la gestión pública y es un enfoque mucho más sostenido. Ahora, les cuesta muchísimo más hacer iniciativas de calado. ¿Por qué? Porque los alcaldes, los presidentes de condado, que es el equivalente a las diputaciones, no tienen esta proyección, esa capacidad que tienen los del sur. Digamos que ninguno de los modelos es perfecto, aunque yo siempre digo que no le venía nada un poco mal a los del sur copiar alguna de las cosas buenas que tiene el norte. Pero bueno. Como por ejemplo, que en términos prácticos... Pues un enfoque menos jurídico, un enfoque más avalado al impacto y no solo a, hay que implementar una legislación europea porque la ha decidido Bruselas, no, centrarse más en el impacto. Una selección de profesionales dedicados a la aplicación del derecho europeo, de las políticas europeas, que no sea tan jurídico, sino que sea también un enfoque más económico, más social. Un enfoque más a los procesos y a los resultados y no tanto a cumplir unos determinados requisitos, que es lo que pasa en España, ¿no? Me toca aplicar la directiva, pues ¿qué me toca como ayuntamiento? Aplicar la directiva. Obviamente es un cambio bastante radical respecto a lo que se hace en la administración local, la administración en España en general, pero creo que es el camino. De hecho, es lo que está pidiendo la Unión Europea. Si uno ve el plan de recuperación, existen pues, varios cientos de billones, si no me equivoco, dedicados a la modernización de la administración cara a criterios de eficacia y de gestión pública y no tanto esta forma tan jurídica que tenemos en el sur de entender las cosas y que a veces nos complicamos en nosotros mismos la propia interpretación del derecho europeo. ¿Y tú ves que hay algo que esté cambiando o tienes esperanza de que va a empezar a moverse pronto? Sí, obviamente digamos que ha sido bastante lento, porque llevamos ya casi 40 años en parte de lo que es hoy la Unión Europea, pero sí que se está cambiando, es decir, tanto a nivel de administración central como autonómica como local. Pero digamos que aún existen demasiadas inercias de cómo se tiene a tratar la Unión Europea como si fuera algo lejano o algo simplemente jurídico, y que no, es un organismo vivo hecho por personas que vivimos aquí, que tenemos nuestras ventajas, nuestros defectos, nuestras virtudes, y hay que entenderlo como una comunidad humana, una comunidad política, al fin y al cabo, como la que tenemos en nuestro ayuntamiento, en nuestra diputación, en nuestro parlamento autonómico o estatal. Estábamos, como decía al principio, ahora en la oficina de Bruselas de la Diputación de Barcelona. Tú has trabajado durante más de 15 años para la oficina de Bruselas de las autoridades locales escocesas. ¿Qué papel juegan estas oficinas o pueden jugar? Bueno, tristemente o afortunadamente, en el caso de Barcelona, la Diputación de Barcelona es la única que existe hoy en día representando a las entidades locales, a cualquier autoridad local española, si no me equivoco, en Bruselas. Es una de las organizaciones que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque han llevado muchos años estableciendo redes, estableciendo contactos, que les permite acumular un capital social y de conocimiento a disposición de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, y imagino que muchos otros que no son de la provincia de Barcelona, que se aprovechan de hecho de esta capacidad que tiene la Diputación de proyectarse cara al exterior. Así que es un rol necesario porque, si bien es cierto que hoy en día hay muchas cosas que pueden ver por Internet y la Unión Europea es muy transparente al respecto, al final hay que entender ese ecosistema que es, como digo, un ecosistema humano con el que hay que interactuar, idealmente teniendo una presencia física y personal en Bruselas. Has mencionado varias veces la importancia de las redes. ¿Cómo pueden los ayuntamientos trabajar entre sí de forma efectiva
Y luego me preguntaba ahora que hablabas del tema del modelo de alcalde fuerte, pues cómo esto puede afectar los vaivenes políticos y ¿no? los diferentes colores políticos que hay en los diferentes ayuntamientos. No sé si esto tiene un impacto a la hora de trabajar juntos. Tristemente sí, en el caso español, y lo vemos, bueno, lo hemos visto recientemente en el tema de la nominación de la Comisión Europea, pues tiene un impacto demasiado excesivo. Es normal que haya diferencias políticas, es normal que un modelo donde el político tiene un poder muy significativo respecto a lo que es la administración, que existan, claro, cálculos y reacciones en base a colores políticos. El problema es que en España, y me ha pasado muchas veces haciendo pues eso, campaña por intereses locales, como el tema de la despoblación, donde a veces casi era más complicado poner de acuerdo a alcaldes o representantes locales españoles que poner a los restos de Europa de acuerdo a una política pública que le beneficiaba a España. Eso es un problema de politización que instituciones como, una vez más, las diputaciones, pues son un foro adecuado, creo yo, porque hay muchos partidos representados, hay gobierno y hay coaliciones, exactamente en el caso de Cataluña, y eso es bueno para identificar aquellos puntos que son comunes. Porque, como digo, muchas veces en España lo que es la continuidad se queda afectada por el hecho de que cambia el presidente, cambia el alcalde y se vuelve una vez a reinventar la rueda, lo cual es para nada positivo, cosa que no pasa en el norte de Europa. Y supongo que es importante que pertenezcan a las diferentes redes que existen, porque existen varias, no sé si quieres mencionar alguna. No quiero hablar demasiado de redes, porque ya la Diputación de Barcelona tiene sus propias, son miembros de redes, y obviamente ahí hay algunos, pues cada uno, es decir, existe una multitud de redes, hay redes más ad hoc, hay redes más estructuradas, hay incluso redes creadas por la Comisión Europea, como puede ser en el caso urbano la red Urbact, o la red, el Pacto de Ámsterdam, que es el pacto de urbano, en el que participan ciudades, participan diputaciones. También me gustaría hablar, o mencionar, aunque sea, el Pacto Rural, que es una estructura para que entidades rurales, como los ayuntamientos, puedan participar y aconsejar a la Unión Europea en la formulación de políticas concretas que les afectan. Es decir, que son estructuras que existen, unas que son más voluntarias, otras que obviamente tienen que poner las diputaciones, los ayuntamientos recursos, y otras que hasta la propia Comisión te permite, te crea una plataforma para que tú puedas actuar. Es decir, que lo que hay que hacer es claro qué es lo que realmente es más importante para tu territorio y ver del menú de estructuras que existen aquellas que son más adecuadas para tus capacidades y tus recursos. Una vez más, el servicio de consejo que pueda dar la Diputación, y no es porque los conozca desde hace muchos años, yo creo que es muy útil para esa finalidad. Pero entiendo en cualquier caso que sea la red que sea, pero que es importante que los ayuntamientos trabajen juntos, ¿no? Porque al final la capacidad de impacto que pueden tener si actúan de manera solitaria es mucho menor que si se alían con... Claramente, y eso es un problema, una vez más, que pasa mucho en el sur de Europa, donde la colaboración intermunicipal, sea a nivel de gestión de servicios públicos, a la hora de identificar políticas públicas, ya no digamos a hacer advocacy a nivel europeo, pues cada uno va por su lado. Estoy exagerando, pero ciertamente existe poca cultura de concentración. Pero tengo que dar una esperanza, porque yo creo que el caso de, por ejemplo, España, Portugal, Italia son parecidos. Sin embargo, si uno ve los modelos de concertación que existen en Italia, pues yo creo que, sin pretender ser sueco o neerlandés, yo creo que son modelos que dentro de nuestro mundo, nuestra cultura jurídico-política, se pueden ver como mecanismos que ayudan a una mayor concertación entre diferentes ayuntamientos, entre diferentes entidades, entre diferentes partidos, que generan un consenso cara a aquellos temas que realmente son importantes a nivel local para toda una comunidad de intereses a nivel local. ¿Con quién se entienden bien los ayuntamientos españoles a nivel de otros países? En caso sobre todo es una cuestión temática, es decir, hay ayuntamientos que tienen pues, políticas rurales o agrarias y están en este tipo de redes, hay otros que tienen un enfoque más urbano, es decir, es más bien temático. No, entonces, claro, cada uno busca los ayuntamientos de otros, las redes que más le parece, pero existe poca concertación a nivel de, bueno, pues todos los ayuntamientos de una provincia, cuáles son aquellas redes o aquellas estructuras en las que tenemos que participar coordinadamente. Eso se hace poco y es algo que hay que mejorar y, como digo, en nuestro entorno cultural existen casos en los que se hace un poquito mejor al menos y los que deberíamos intentar inspirarnos. Y ya para acabar, quizás una pregunta un poco general, pero ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrentan los municipios, los ayuntamientos, a la hora de afrontar este trabajo o hacer oír su voz en la Unión Europea?
Pues una, obviamente, es el desconocimiento, o a veces al revés, a veces es el exceso de información, y por eso entidades como la Diputación, que pueden intentar mediar y articular esa información, destacar aquello más importante, identificar aquellas oportunidades en las que los propios ayuntamientos puedan participar, es fundamental. Pero una vez más, también se trata de enfoques. La Unión Europea lo que está sobre todo centrado es que el impacto local de las políticas europeas esté mejor medido, pero también que exista mayor colaboración. Por eso se habla mucho de áreas funcionales. En el caso de Barcelona, pues obviamente ya existen consejos comarcales, existe el área metropolitana de Barcelona, es decir, que ya hay un trabajo hecho, pero a nivel de Europa y a nivel en España se trabaja poco en base a conjuntos de ayuntamientos que tienen intereses geográficos, económicos parecidos. Y eso es un trabajo ya no tanto de trabajar cara a Bruselas, sino incluso cómo se trabaja a nivel doméstico respecto a la formulación y el impacto de políticas europeas. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todos estos conocimientos que nos has compartido. Tal y como decía al principio, intuíamos que iba a ser de gran utilidad tu experiencia, por un lado práctica en el terreno, pero también toda la parte teòrica, així que moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Esperem que aquesta entrevista us hagi resultat interessant i d'utilitat a l'hora d'afrontar aquesta tasca d'incidència davant la Unió Europea. No oblideu que teniu més entrevistes de la sèrie La veu local a Europa disponibles.